La abuela sufrió abusos terribles por parte de su padre tras cometer un crimen impactante. Dicen que las heridas más profundas son las que no se ven, pero la historia de Zuleida lleva una marca tan cruel que aún resuena en cada rincón de su vida. Todo empezó con la ausencia de un hombre llamado Valentín, un padre que desapareció antes de que ella siquiera viera la luz. Nadie sabía dónde estaba, solo que había dejado atrás un vacío negro que devoraba el aire en la casa de Aparecida, su madre, una mujer que cargaba un dolor mudo. Pero un domingo, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las nubes, la puerta chirrió y entró un hombre tembloroso, desaliñado, con la ropa sucia y los ojos perdidos. Era Valentín. Nadie lo esperaba, y mucho menos en ese estado. La piel le colgaba de los huesos, la mirada era un pozo seco, y su voz apenas un susurro desgarrado. Aparecida sintió que algo en su corazón se rompía, y contra todo pronóstico, decidió darle una oportunidad. Lo acogió. Las semanas revelaron un lado oscuro que nadie conocía. Valentín, con sus actos erráticos, las discusiones que explotaban como bombas en la cocina, los gritos que se clavaban como cuchillos en los oídos de Zuleida. Una noche la tensión estalló. Fue como si el aire se volviera hierro caliente. Palabras feroces y manos que temblaban de rabia. En un instante brutal, Valentín asesinó a Aparecida. El golpe retumbó en la casa silenciosa, mientras Zuleida, paralizada, veía cómo la vida de su madre se apagaba entre charcos de sangre fría. Con el corazón en llamas y un miedo que le oprimía el pecho, se lanzó a correr hacia la oscuridad, lejos de la casa maldita. Logró esconderse en un hospital cercano, su refugio temporal. Allí empezó un lento y doloroso camino de curación, bajo la mirada protectora de su tía Ivonne y su tío Juan, que le dieron el aliento para sobrevivir. Los años pasaron y esa niña frágil se transformó en una mujer decidida. Se graduó en Derecho, enfocándose en... Su lucha era personal, urgente. Se casó con Ricardo, construyó una familia que parecía un oasis tras la tormenta. Pero la tragedia volvió a golpear sin aviso, arrebatándole al amor de su vida. El dolor la llevó de regreso a Cachoeira del Sul, ese lugar lleno de sombras y luz, donde buscó sus raíces, su identidad. Allí, Zuleida comenzó a narrar su historia, convirtiéndose en un faro para todos los que habían sufrido en silencio. Su voz, antes temblorosa, ahora resonaba fuerte, convocando justicia. Pero justo cuando parecía que el horizonte se despejaba, un secreto antiguo, enterrado en el pasado de Valentín, emergió como un fantasma, un misterio tan oscuro que amenazaba con abrir heridas nunca cerradas. Un dilema profundo que pondría a prueba su fuerza y su deseo de paz. ¿Podrá Zuleida enfrentarlo? ¿O esta nueva sombra se llevará todo lo que ha construido? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Zuleida se encontraba en la cima de su vida.
sintiendo que la justicia finalmente le pertenecía. El pasado parecía alejarse, como un eco lejano en su mente. Había encontrado un propósito en ayudar a los demás, en sanar las viejas heridas de su infancia. Pero en aquella tarde nublada, mientras revisaba antiguos documentos en su oficina, un objeto sobresalió de un viejo archivo. Una carta amarilla y deteriorada, con el nombre de Valentín escrito en letra. ¿Qué podría contener? Con manos temblorosas desdobló el papel. Cada palabra la tenía atrapada. Hablaba de un secreto, algo escondido que Valentín había llevado consigo. Un mapa, un lugar. La última parte de la carta la hizo helar. Decía que él había tenido una hermana que nunca había conocido. Fue como si un rayo la atravesase. ¿Cómo era posible? Las luces del atardecer se filtraron a través de la ventana, llenando la habitación con un brillo dorado. Pero su mente estaba en guerra. La revelación se erguía como un monstruo en la sombra, untando todo con desconfianza. La madre de Zuleida había mencionado a Valentín muchas veces, pero nunca una hermana. ¿Qué más no había dicho? ¿Qué más ocultaba su historia? Se sentía perdida en ese laberinto. Decidió buscar respuestas. Zuleida se puso de pie. Su determinación renacía con cada paso. Quería ver si la verdad estaba escondida en ese lugar mencionado en la carta. Un antiguo pueblo donde su padre había crecido. La idea de encontrar a una hermana era abrumadora, pero también peligrosa. ¿Qué si ella sabía algo que Valentín no había mencionado? El camino hacia el pueblo era largo. Las horas pasaban y cada kilómetro se sentía como un puñal en su corazón. Al llegar, el aire era diferente, pesado con historias no dichas. Las casas viejas y desmoronadas parecían murmurar secretos. Preguntó a los ancianos del lugar sobre Valentín, y sus miradas, cargadas de compasión, le hicieron ver que su familia no había sido solo un eco en el pasado. Finalmente se acercó a una casa pequeña donde vivía una mujer de cabello canoso, que observaba la vida pasar desde su porche. Cuando Zuleida pronunció el nombre de Valentín, sus ojos se agrandaron. ¿Eres su hija?, preguntó, un tono helado en su voz. Zuleida sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que siguió desnudó su mundo. La mujer le contó sobre su hermana, pero no lo hizo con dulzura. Habló de sombras, de problemas y de decisiones. Valentín había tenido que escapar porque había cometido un crimen mucho más oscuro, un secreto que se arrastraba a través de generaciones. La hermana que Zuleida nunca conoció había intentado enfrentar esa verdad, y su vida había terminado brutalmente por ello. El tiempo se detuvo. Su boca se secó y un frío helado recorrió su pecho. ¿Era posible que todo lo que había construido se desmoronara con un solo nombre? Esa mañana había comenzado su jornada como abogada de los derechos de las mujeres y niños. Pero ahora su mundo se tambaleaba bajo el peso de algo más grande, algo que amenazaba con aplastarla. Se despidió de la mujer, con su mente hecha un torbellino. Podría enfrentar esta herencia, cargar con el peso de la verdad. Sabía que debía encontrar a su hermana, o al menos la historia que había dejado atrás. Sin embargo, mientras se alejaba, una sensación de inminente peligro recubría el aire. Al voltearse, una figura la observaba desde la oscuridad, con ojos
que reflejaban el mismo horror que ella había vivido. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Era ella la siguiente en la lista de la traición familiar? Zuleida se dio la vuelta lenta, sintiendo que el frío le calaba hasta los huesos. Esa presencia, aún desde la distancia, se quedó congelada, la adrenalina brotando en sus venas. —¿Quién eres? —preguntó con una voz que temblaba, intentando proyectar valentía. La figura dio un paso adelante, y Zuleida pudo distinguir un rostro familiar, pero descompuesto por el tiempo y el dolor. Era una mujer que se asemejaba a ella, cabellos oscuros, ojos intensos, pero había algo desgastado en su expresión. —Soy Vale, tu hermana —dijo la mujer con un susurro. Las palabras cayeron como un ladrillo en el estómago de Zuleida. Un caos de emociones la invadió. Su corazón dio un vuelco. Era posible. Su hermana, la hermana que nunca conoció, la hermana que había estado en la carta. Una mezcla de alegría y terror se apoderó de ella. —¿Qué hiciste? —preguntó Zuleida. Su voz apenas un hilo. La hermana sonrió, pero había desesperación detrás de sus ojos. —He venido a advertirte, Zuleida. No hay salida. La historia de nuestro padre es más oscura de lo que imaginas. No solo él, hay más. Por un instante, el aire se detuvo. Zuleida no entendía. Valentín era el monstruo. Pero ¿qué más podía haber? —¿Qué más? —repitió, casi en un murmullo, mientras el horror comenzaba a asomarse. —Siempre hay más —dijo Vale, antes de dar un paso hacia adelante. —Zuleida, sintió que me escuches —le dijo Vale, apretando las manos en puños—. No estoy aquí para quedarme. La familia de papá está buscando respuestas. Zuleida. Un ruido sordo resonó detrás de ellas. Zuleida se volvió bruscamente hacia el sonido. Una furgoneta oscura se detenía a pocos metros, desconcertante en la penumbra del pueblo. Las puertas se abrieron de golpe y figuras encapuchadas emergieron, coincidiendo con el último rayo de luz que se desvanecía del atardecer. El corazón de Zuleida se disparó. —¡Corre! —exclamó, pero no antes de que una de las figuras extendiera la mano hacia ellos. —Sabemos lo que hiciste, Zuleida. Sabemos sobre tu madre. Y sabemos sobre tú. No eres quien piensas que eres. Las palabras la atravesaron como un rayo. Detrás de la sombra de los encapuchados, una lucha interna nació en Zuleida. La revelación de su hermana, el retorno del horror familiar, y ahora este ataque desde las sombras. La urgencia se transformó en un rescate, en una batalla por descubrir quiénes eran realmente. Miedo, confusión, traición, todo se entrelazaba. Zuleida miró de nuevo a Vale y vio un destello de reconocimiento en sus ojos. —No podemos dejar que nos atrapen. —No ahora —dijo Vale, tirando de Zuleida hacia un callejón oscuro. La verdad nos seguirá, pero primero tenemos que escapar. El sonido de pasos y murmullos la persiguió mientras corrían, y Zuleida no podía dejar de pensar. ¿Qué significaba esto para su búsqueda de justicia? ¿Su hermana era una traidora o su salvadora? La tormenta no había hecho más que comenzar. Zuleida y Vale se lanzaron hacia el callejón oscuro.
el eco de las pisadas de los encapuchados resonando tras ellas. La adrenalina cortaba el aire como un cuchillo. Zuleida sentía que su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué más podía ocultar su familia? ¿Qué secretos había dejado caer su padre al volver del abismo en el que había vivido? Vale tiró de ella, y Zuleida se dejó llevar, pero una parte de su mente seguía atrapada en la revelación. Su hermana, la conexión que ni siquiera sabía que existía. «No pares», le gritó Vale, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Salieron a una calle más iluminada, pero la luz no era un alivio. Era un recordatorio de lo vulnerable que eran, de cuán cercana estaba la sombra detrás de ellas. El murmullo de voces llegó a sus oídos. Los encapuchados estaban más cerca. «¿Dónde están?», oían murmurar, como un canto a la desesperación. El tiempo parecía encogerse, y Zuleida sintió un nudo en el estómago. «Necesitamos un plan», dijo, mirando a su hermana. Pero Vale solo sacudió la cabeza. «Solo corre». Las calles desiertas se convirtieron en un laberinto de recuerdos y decisiones, y el corazón de Zuleida latía con fuerza al recordar lo que había pasado en su infancia. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Tenía que concentrarse en el aquí y el ahora. Algo oscuro se avecinaba, y no sería solo el regreso de su padre el que la amenazara. Mientras corrían, Vale se detuvo, jadeando. «Necesitamos esconderlos, pero hay algo que tienes que saber, y es grave». El rostro de Zuleida se tensó. «¿Qué es? Dímelo ya». La mirada de Vale se oscureció. «No soy solo tu hermana, soy la hija de Valentín». El mundo de Zuleida se detuvo. «¿Qué? No puede ser. ¿Mi madre?» Pero Vale la interrumpió. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Tu madre lo supo. Ella tomó decisiones. Yo soy el secreto que Valentín intentó esconder». Zuleida sintió como un golpe físico, un dolor que la atravesó. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La imagen de su madre protectora ahora se tambaleaba. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, su voz quebrándose. Vale extendió su mano, un gesto de paz. «No quise que lo supieras. He vivido con este peso, pero ahora es tiempo de saberlo. Ellos están buscando a nuestra familia». Pero antes de que Zuleida pudiera asimilarlo, un grito desgarrador resonó detrás de ellas. Una de las figuras encapuchadas había logrado acercarse y sostenía algo brillante, un cuchillo. «¡Detente!», gritó, mientras la figura avanzaba con furia, ladrando órdenes a sus compañeros. El terror se apoderó de Zuleida. «¡Corre! No podemos quedarnos aquí». Corrieron hacia la densa vegetación de un parque cercano, el aroma a tierra húmeda llenando sus pulmones. Pero el eco de los pasos las seguía de cerca. «¿Dónde están?», se escuchaba en la distancia. La voz provenía de uno que parecía ser el líder. Su tono helado y decidido. «No se escapan esta vez». Justo cuando pensaron que tendrían un momento para respirar, el silencio se rompió abruptamente. Una explosión retumbó en el aire, iluminando la noche con un resplandor cegador. Zuleida sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Lo que parecía ser un refugio seguro se convertía en un infierno. La niebla oscura del pasado ahora danzaba frente a sus ojos. «Zuleida», gritó Vale, y cuando se giró, vio que lo que había creído seguro se desplomaba a su alrededor. El caos estalló. Zuleida quedó atrapada entre el horror y la confusión.
En medio de la explosión, vio a alguien que parecía familiar entre las sombras. Un rostro, un eco del pasado. «¡Mamá!», suplicó, y el mundo se detuvo de nuevo. Las palabras retumbaron en su cabeza. Era posible. La imagen la golpeó como un rayo. «Fallaste al final, Zuleida», dijo el extraño, con una voz que helaba la sangre. «Todo ha sido un engaño. No eres quien crees que eres». Todo lo que Zuleida había conocido, su vida, su lucha, ahora se desvanecía. Mientras el fuego encendía la noche, una revelación desgarradora se caló hasta lo más profundo. ¿Podía realmente confiar en alguien? Se había construido su vida sobre una gran mentira. La última explosión resonó, y mientras la noche caía, el destino de Zuleida y su verdadera familia pendía de un hilo desgastado. Los secretos estaban saliendo a la luz, pero cada respuesta traía consigo más preguntas. Y Zuleida se dio cuenta de que escapar no era suficiente. Tendría que enfrentarse a la verdad, sea cual fuera el costo. La explosión rugió como un trueno, pero Zuleida no tuvo tiempo de procesar lo que sucedía. Su mente se desdibujó entre la confusión y el terror. El rostro de su madre, vislumbres de un pasado que se desmoronaba, susurrando mentiras que ahora se convierten en gritos. ¿Qué significaba todo esto? Las figuras encapuchadas se acercaban, y ella estaba atrapada entre el pasado y un futuro incierto. Mientras Zuleida y Vale buscaban refugio en la vegetación, el aire se sentía enrarecido. El silencio se quebró de nuevo. Un crujir en la maleza, un aviso casi angélico. Pero antes de que pudieran moverse, Zuleida sintió el aliento de alguien cerca. Una mano enguantada se posó en su hombro, helada como el acero. Se volvió y su corazón se detuvo. Allí, parado frente a ella, estaba Valentín, su padre, la sombra que había aplanado su vida. Pero algo no encajaba. No era el hombre quebrado que había visto volver a casa. Su presencia era imponente, un eco del poder que había tenido en el pasado. «¡Déjalas en paz!», rugió, y el tiempo pareció detenerse una vez más. Sus ojos eran dos pozos oscuros, una mezcla de rabia y un vacío abrumador. «Regresé por ellas», dijo, pero su voz tenía un tono diferente, casi reverencial. Zuleida sintió que el suelo se movía debajo de ella, un abismo que la devoraba. «¿Por qué?», fue lo único que pudo articular, el nudo en su garganta casi insoportable. Valentín se acercó, su mirada afilada como un cuchillo. «Porque la verdad siempre regresa a cobrar lo que es suyo, incluso de la forma más dolorosa». Hasta ese momento, Zuleida había creído que la lucha era por justicia, por sanar las heridas de su madre y a su vez las suyas. Pero la revelación de Valentín no se centraba solo en su madre. Un retazo de su historia comenzaba a tomar forma en su mente. «Estás mintiendo». «No puedes ser tú», murmuró, sintiendo un temblor que recorría su cuerpo. De repente, un destello en sus ojos. «¿Has oído hablar de la familia Malavé?». La pregunta resonó con un eco cargado de secretis. Un segundo de silencio reinó entre ellas. Zuleida sintió que el aire le faltaba. «Eran nuestros enemigos. Cometí errores que siguieron mis pasos. Ellos también están buscándonos». Cada palabra era un disparo directo al corazón.
Los encapuchados se acercaban. Pero la revelación de Valentín atravesó el papel en el que había escrito su vida, su hermana, su padre. Todo lo que había conocido ahora se tambaleaba, cada pieza en su lugar revelando un retrato sombrío. «No puedes decirme eso. ¿Eran ellos?» No podía terminar la frase. El horror en su interior era abrumador. «Te lo diré todo, pero no aquí. Ellos no se detendrán hasta que lo consigan. Ven, tengo un lugar». La urgencia de la situación se introducía como una necesidad básica. Zuleida miró a Vale, y la confusión en los ojos de su hermana hizo que la culpa la invadiera. ¿Puede uno huir del legado de su sangre? Sin embargo, en ese instante decisivo, desde las sombras de la maleza, una figura emergió. Era un conocido. Juan, su tío. Su rostro lleno de pánico. «Huye, Zuleida. Puede que sea demasiado tarde. Ellos vienen por ti, por todas nosotras». Gritos reverberaban en el aire, escalofríos surcando su columna. Era un desastre que se precipita. Zuleida tomó una decisión en un latido. No podía dejar que la historia de su familia o su propio destino fuera dictada por figuras enmascaradas y secretos oscuros. «Hay que irnos», gritó, y sin pensarlo dos veces, comenzó a correr. Las sombras eran un manto que abonaba la angustia, junto a su hermana y su tío. Pero en el fondo de su mente, la verdad seguía danzando. La familia Malavé. Su padre, el monstruo que había moldeado su vida con miedo y dolor. Su vida, una cadena de secretos. Y su hermana, ¿realmente era su aliada o la traidora que Valentín había mencionado? Lo que deberían ser las promesas de una nueva vida se convertían en humo. Mientras corrían, Zuleida comprendía que cada paso era una batalla, no solo contra sus perseguidores, sino contra el legado de su propia existencia. La noche oscura engullía su esperanza, y lo que debería ser un nuevo comienzo se tornaba un callejón sin salida. La pregunta resurgía, hiriente. ¿Quién era ella realmente? Y antes de que pudiera hallar respuestas, un grito rompió la oscuridad, llenando de terror su corazón. «Detente, eres una Malavé», resonó en el aire, interrumpiendo el presente y congelando el futuro. La sensación de traición la ahogó. La verdad no solo era más oscura de lo que había imaginado, sino que se la estaba llevando al abismo. La amenaza de lo que seguiría colgaba sobre ellos como un manto y la arrastraba a una lucha que ni ella misma podía predecir. Zuleida apenas había comenzado a procesar el horror de la revelación, cuando un grito desgarrador atravesó la noche. «Eres una Malavé», resonó en el aire, una declaración que hizo que su sangre se helara. La urgencia se intensificó con cada segundo que pasaba. Su corazón latía de forma salvaje y el miedo la acobardaba mientras su mente giraba descontrolada. «¡Corre! No podemos quedarnos aquí», gritó Vale, su voz un hilo de esperanza en medio del caos. Pero antes de que pudieran moverse, la figura encapuchada detrás de ellos se abalanzó con un destello de metal en mano, un cuchillo que relucía con una amenaza palpable. Zuleida sintió que el tiempo se detuvo mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Las sombras de su historia la seguían, como una marea oscura. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La figura la tomó por el brazo, apretando con una fuerza brutal. Zuleida forcejeó,
el pánico burbujeando en su pecho. Pero en un giro inesperado, una mano se interpuso. Era Valentín. Con un movimiento rápido y decidido, arrojó al atacante al suelo. Zuleida se quedó paralizada. Su padre estaba allí, y no parecía ser el hombre roto que había regresado. Su voz tenía un poder que nunca había escuchado. «¡Suéltala!», tronó, y el encapuchado retrocedió. Sin embargo, Zuleida no podía dejar de preguntarse: ¿dónde estaba el Valentín que había causado tanto dolor? ¿Era este un nuevo engaño? Mientras luchaban, su tío Juan aparecía en el horizonte, acelerado. «Estamos en peligro. Hay que irnos». Su rostro reflejaba un terror palpable. Zuleida sintió que la tierra se le caía bajo los pies. «¿Por qué no me dijiste que Valentín no estaba solo?», le soltó a Vale, la frustración ardiendo en su interior. «No ahora», respondió Vale, sus ojos aterrorizados. «No tenemos tiempo para esto». Sin embargo, la presión en su pecho crecía y una ola de confusión la ahogaba. El caos estallaba a su alrededor y la voz de su padre cortaba a través de la frenética confusión. «Sigamos», gritó Valentín, y por primera vez un destello de esperanza titiló en el aire. Zuleida se repuso y comenzó a correr, pero siempre con un hilo de desconfianza que la mantenía alerta. De repente, el mundo se oscureció aún más y el grito de Vale resonó detrás de ellas. «Zuleida, aquí». La figura encapuchada había resurgido, alzando su cuchillo, pero no era la única. En la penumbra, más figuras con capuchas llegaron como sombras amenazantes. Zuleida sintió que las esperanzas de escape se desvanecían y el pánico la envolvía. Una explosión repentina iluminó el cielo y Zuleida sintió que el aire se le escapaba mientras el estruendo la envolvía. De pronto se plantaron frente a ella, sobresaliendo de las sombras, 3 figuras encapuchadas. Una de ellas exclamó: «¡Detente! ¡Ya sabemos quién eres!». Zuleida no podía procesar el significado de sus palabras. ¿Quién era ella realmente? «Zuleida, deben saber que siempre hemos estado observándote», continuó la figura, y su voz era familiar. A medida que el terror se hacía más intenso, el encapuchado se retiró el capuchón. Zuleida sintió que se le paralizaba el corazón. Las facciones de la figura se dibujaron con claridad. Era Clara, su madre, pero más joven, vibrante y viva. «No puede ser», murmuró Zuleida, certera de que estaba soñando. «Las mentiras que conoces son solo la superficie, Zuleida. El tiempo no ha borrado mi existencia». «¿Yo?». Pero antes de que pudiera terminar, una risa helada atravesó el aire. «Nosotros te hemos estado protegiendo de la verdad», dijo la figura que había atacado momentos antes. «Pero esa protección llegó a su fin. Esta noche la sangre tiene que hablar». Y en ese instante de revelación, la confusión alcanzó su punto máximo. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué secretos había escondido? La red de mentiras daba vueltas a su alrededor, mientras el mundo se oscurecía. El pasado, las decisiones de su madre, todo se colapsaba, y Zuleida sentiría lo que era ser arrastrada una vez más al caos. La verdad se cernía sobre ella, tan oscura como el abismo que estaba a punto de enfrentar. Un estremecimiento
Recorrió su cuerpo. ¿Qué más hay? Preguntó, su voz temblando, su mente agotándose. Y la respuesta, aunque en forma de alarido, resonó en su precipitado corazón. Eres la elegida, Zuleida, y esta noche deberás decidir. ¿Te unes a la oscuridad o la enfrentas? Zuleida se quedó congelada, el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. La elegida. ¿Qué significaba eso? El tiempo parecía detenerse, mientras su espíritu luchaba con el miedo que crecía en su pecho. La tensión se palpaba, y antes de que pudiera procesar más, un crujido resonó detrás de ellas. Un murmullo, seguido de pasos pesados. Las figuras encapuchadas no solo acechaban, ya estaban aquí. Un sudor frío le recorrió la espalda, la certeza de que su vida pendía de un hilo. ¡Corre! Gritó Valentín, y echó a Zuleida hacia un lado, protegiéndola con su cuerpo. Vale, con pánico reflejado en sus ojos, tiró de su hermana hacia la maleza. Pero lo que sucedió después fue un verdadero estallido de caos. La figura que había dado la cara se lanzó hacia Valentín. Zuleida vio un destello, un cuchillo. La escena se desaceleró, como si el tiempo estuviera jugando con ella. ¡Papá! Gritó, mientras el acero se hundía en su padre, y un chorro de sangre brotó como una oscura lluvia. El mundo de Zuleida se hizo añicos. Caos, desesperación. Las figuras encapuchadas avanzaban, y el rostro de su padre se torcía en confusión. La mirada de Valentín encontró la de Zuleida. No, Piesel, con un último esfuerzo, trató de levantarse, pero colapsó con un gemido de dolor. Las figuras se acercaron aún más. Zuleida sintió que el horror se acumulaba hasta ahogarla. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la vívida realidad de la traición la golpeaba. Vale la apresó del brazo, tirando de ella hacia una dirección incierta. Pero las sombras se arremolinaban a su alrededor. «¡Hay que salir de aquí!», gritó su hermana, pero el eco de su propia mente la ahogaba. Y ahí, en medio de la confusión, se escuchó un estruendo. Las explosiones de los gritos y el caos se convirtieron en una cacofonía que desgarraba el aire. En un instante, una figura emergió de la oscuridad. Era Clara, su madre. Zuleida sintió que su corazón colapsaba. «¿Qué haces aquí?», gritó, su voz en un hilo. «Zuleida, escúchame». La actitud de Clara era una mezcla de determinación y angustia. «No es lo que imaginas. No debes permitir que los Malavé te atrapen». Y entonces, como si el mundo se detuviera, la revelación se deslizó en la brecha de la confusión. Ellos son parte de nosotros. Ellos son tu familia. Zuleida se sintió desvanecer. La verdad la atravesó como un rayo. «No, no puede ser», susurró, las palabras atoradas en su garganta. «Eres tú, parte de...». Pero Clara interrumpió, algo quebrado en su voz. Todo lo que creía saber era un telón. «Eres tú». El sonido de pasos retumbantes se acercaba. En ese instante, la tierra tembló bajo sus pies. Las figuras encapuchadas sacaron armas, y todo se volvió un caos de gritos y prisas. Zuleida se dio vuelta hacia Vale, buscando respuestas en sus ojos, pero su hermana estaba paralizada, mirando con horror. «No puede ser», decía, «si ellos son parte de ti». Fue en ese momento, en el torbellino de confusión y dolor,
cuando una explosión resonó a su alrededor. La negrura del pasado y el presente se fundieron, y antes de que pudiera comprender el nuevo caos, un oscuro secreto emergió en su mente. «Valentín no es solo tu padre, Zuleida», dijo Clara, mientras se tambaleaba entre las sombras. «Él es también mi enemigo. Me ha traicionado». Las revelaciones giraban a su alrededor como un torbellino. «No puede ser», gritó Zuleida, sintiendo que el suelo se desmoronaba debajo de ella. Justo cuando lo peor parecía desatarse, una luz brilló en la oscuridad, revelando a una figura que era completamente familiar. «Soy yo, tu verdadero padre», dijo, mientras Zuleida caía en una ola de confusión. La figura, un hombre de oscuras facciones, sonreía con un dolor profundo. «Y he venido a buscarte». El dolor y la traición se apoderaron de su mente mientras Zuleida se daba cuenta de que nada de lo que conocía era real. Los ecos de promesas, de culpas y secretos vibraban en su interior. ¿Quién era ella en esta tempestad de identidad? La verdad chorreaba en su piel como el frío acero del cuchillo, y todo lo que pensó que tenía se desvanecía, mientras el caos estallaba a su alrededor. Zuleida sintió que la oscuridad la envolvía de nuevo. La historia que había creído estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. La lucha no había hecho más que comenzar. Mientras corría, su corazón latía desenfrenado. Una pregunta resurgía en su mente. ¿Quién podía ser de verdad? ¿Y a quién podía confiar en esta oscura red de mentiras y secretos? Zuleida se quedó paralizada, el eco de las palabras de su madre retumbando en su mente. «Eres la elegida». Su corazón latía con fuerza, dudas y miedo fluyendo a través de ella. Antes de procesar la revelación, un ruido sordo destrozó la tensión en el aire. Un estallido resonó, seguido de gritos y caos. «¡Corre!», gritó Vale, con los ojos desorbitados. Las figuras encapuchadas ya estaban demasiado cerca, y la explosión había destrozado la última esperanza de seguridad. Zuleida se movió, pero su mente estaba atrapada en el torbellino de revelaciones. Esa luz, esa sombra. Justo cuando pensaba que se escabullían, sentía que algo en su interior se rompía. Mientras corrían, un nuevo grito fracturó el aire. «¡Atrápalas!». Una de las figuras había logrado avanzar, y todo sucedió demasiado rápido. La escena se desenfocó. Zuleida sintió que la tierra se movía bajo sus pies, mientras la oscuridad se cernía sobre ella. Pero de repente, una figura emergió del colapso. Un hombre de pie entre las sombras. «Suficiente». La voz grave era familiar. Zuleida sintió que el mundo se desvanecía mientras la figura se acercaba. «Papá», murmura, incapaz de entender lo que sucedía. Justo antes de que el caos se desatara en su plenitud, el velo de la neblina se levantó. Valentín la miró con ojos ardientes, pero su mirada era diferente. «He estado esperándote, Zuleida. Eres más importante de lo que imaginas». Las palabras retumbaron en su cabeza, creando un eco de confusión. «¿Qué quieres decir?». Zuleida sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué ahora?». Entonces, una figura con capucha se acercó a Valentín, susurrando palabras que hicieron que la piel de Zuleida se erizara. «Todo ha sido un juego, Valentín. Sabíamos que vendrías por ellas». La voz era suave, sedosa,
como si todo el horror estuviera meticulosamente planeado. Zuleida sintió que la realidad se desmoronaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué juego? Las figuras encapuchadas reían con una risa fría, como si todo estuviera bajo control. Ellos han estado buscando la verdad, Zuleida, continuó Valentín, mientras su expresión se tornaba sombría. Y tú eres el hilo que une todo. Necesitamos que te unas a nosotros. ¿Unirme? Zuleida sintió que el mundo giraba. No tengo ni idea de qué estás diciendo. Todo ha sido una mentira. No, exclamó una figura más, despojándose de la capucha. Zuleida se quedó sin aliento. Ea Clara. Zuleida, por favor, escúchame. Su tono era serio, lleno de urgencia. Hay cosas que no entiendes, secretos que han estado guardados por generaciones. En ese instante, una verdad devastadora se apoderó de ella. El pasado fluía a su alrededor como una corriente furiosa. De repente, todo se volvió nítido. Su madre, su historia, la conexión con los Malavé, el grito de su alma clamando por respuestas. Zuleida sintió que su corazón se paraba. ¿Eres parte de esto? Eres una Malavé, como ellos, dijo Clara, golpeando el suelo con su pie. Pero no eches la culpa solo a tu padre. La conexión es más profunda de lo que crees. Zuleida retrocedió, su mente girando en torno a la revelación. Y justo cuando trataba de procesar esa nueva capa de traición, una risa fresca atravesó la noche. Un grupo de hombres, bien vestidos, emergió en la entrada del callejón. Por fin llegamos. Uno de ellos dijo, con una voz firme: la hija perdida ha regresado. Zuleida sintió el terror apoderarse de su pecho. Eran los Malavé. La oscuridad giraba alrededor de su vida. Cada decisión y revelación, ahora un juego cruel. ¿Qué quieren de mí? Su voz quedó atrapada en su garganta. Ven con nosotros, Zuleida, y descubre tu verdadero legado, dijo el líder, con una sonrisa que no ofrecía ninguna seguridad. La confusión la envolvía. Su madre, su padre, su hermana, todo se había desmoronado. Mientras las sombras se cerraban, Zuleida se dio cuenta de que no solo estaba huyendo de un grupo de encapuchados, estaba huyendo de su propia vida, de su propia historia. Las preguntas se arremolinaban. ¿Podía ser verdad aquello de que la sangre llamaba? ¿Qué se necesitaba realmente para romper el ciclo de horror que parecía arrastrarla? ¡No!, gritó, y la urgencia la llevó a tomar una decisión. Se giró a Vale y a su padre. No puedo hacer esto. Pero antes de que pudiera correr, esa misma figura encapuchada que había comenzado todo, la atrapó por el brazo. La verdad siempre sale a la luz, Zuleida, susurró, y tú eres precisamente lo que hemos estado buscando. Zuleida sintió el horror escabullirse en su interior, mientras la oscuridad se cernía sobre ella. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido una trampa? La elección estaba ahí, y su futuro se extendía como un abismo ante ella. Un último grito resonó en la noche, dejándola suspendida en una incertidumbre desgarradora. ¿Era ella realmente quien creía ser? Mientras sus pies la llevaban de regreso hacia el oscuro corredor del destino, la pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Sería capaz de enfocar la luz en las sombras que ocultaban su verdadera identidad? Zuleida se quedó paralizada, la pregunta retumbando en su cabeza. La figura encapuchada tenía un agarre firme sobre su brazo.
La verdad siempre sale a la luz, Zuleida, susurró, haciendo que un escalofrío la recorriera. Su pulso se aceleró, sintiendo que la oscuridad parecía abrirse ante ella. Pero en ese instante, la noche estalló en caos. Un estruendo sacudió el aire. La furgoneta oscura que se había detenido previamente se abalanzó hacia ellos, las luces deslumbrando como un faro de terror. Las figuras encapuchadas se movieron rápidamente, buscando refugio. Pero Zuleida no podía pensar en otra cosa que en escapar. «¡Vámonos! ¡Rápido!», gritó Vale, tirando de su hermana hacia la seguridad de un callejón oscuro. Zuleida sintió que sus piernas estaban hechas de plomo. La confusión y el miedo la mantenían atada a un lugar donde la verdad parecía desmoronarse. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Corrió con su hermana, el eco de gritos resonando detrás de ellas. De repente, un destello brillante iluminó el espacio entre los árboles. Zuleida se detuvo, incapaz de moverse, notando cómo una figura emergía de la luz. Era un hombre alto, con una chaqueta negra. Su rostro era familiar, pero la sangre que brotaba de su frente hizo que Zuleida se sintiera mareada. «¡Papá!», exclamó, el horror inevitable apoderándose de ella. «No, Zuleida, no te acerques», gritó Vale. Pero fue demasiado tarde. La figura se acercó. Era Valentín, pero en sus ojos había algo oscuro, algo que no encajaba. «Siempre supe que volverías», dijo con una voz quebrada, como si las palabras fueran un eco de un pasado que Zuleida ansiaba olvidar. «¿Qué te pasó?», preguntó Zuleida, sintiendo que la angustia la atravesaba, pero sus palabras se quedaron atrapadas cuando, de repente, Valentín abrió su chaqueta lentamente, revelando un antiguo amuleto que colgaba de su cuello. La imagen del relieve era escandalosamente familiar. Zuleida sintió que la piel se le erizaba. «Este es el símbolo de los Malabé», murmuró, su mano temblando. Valentín se detuvo, sus ojos fijándose en ella con una intensidad escalofriante. «Es más que un símbolo, es tu herencia, Zuleida. Tienes que entender». En ese momento, una risa fría resonó en la penumbra. Era el líder encapuchado, quien se había acercado sigilosamente. «Lo tienes todo mal, niña. Tú no eres solo una Malabé. Eres la clave». Zuleida sintió que se le cortaba la respiración. ¿La clave? ¿De qué? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero la verdad seguía siendo un eco distante en su mente. El líder avanzó un paso, su sonrisa oscura haciendo que su corazón se hundiera. «Valentín no es tu padre. Él es solo una sombra de lo que realmente eres». El mundo se detuvo. Cada palabra caía en su interior como un bloque de hielo, provocándole náuseas. «¿Qué dices? Siempre has sido mi padre. Eres la salvadora de esta familia, la única capaz de activar el poder que llevas dentro», dijo el líder con frialdad. «Pero tus orígenes son mucho más oscuros de lo que imaginas». Zuleida sintió que su cuerpo se paralizaba, luchando contra una avalancha de confusión y traición. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el líder extendía su mano hacia ella. «Tu madre sabía la verdad, y por eso la mataron». La realidad se desmoronó ante sus ojos. Cada pieza de información se entrelazaba en su mente, formando un laberinto de secretos. «¿Qué? ¿Qué pasa con mi madre?». La pregunta salió en un susurro,
porque su corazón sabía que todo estaba a punto de cambiar. Clara es parte de todo esto. Te lo diré todo, pero necesitas aceptar lo que eres. Las palabras del líder se deslizaron como veneno, y la mente de Zuleida estaba sumida en el caos. La verdad, esa verdad devastadora que amenazaba con desmantelar todo lo que creía, comenzó a encajar. Era posible. Podía ser que su madre nunca fue quien decía ser. Pero antes de que pudiera asimilar esa nueva realidad, escuchó un crujido en el suelo detrás de ella. Una sombra emergió, y su mundo se desmoronó de nuevo cuando una figura familiar salió de la oscuridad. ¡Zuleida!, gritó. Era su madre, Clara, pero había algo diferente en su mirada. «No puedo dejar que te atrapen», exclamó, su voz llena de pavor. Sin pensar, Zuleida se lanzó hacia ella, pero la mirada de Clara era sombría. «La verdad es más profunda. No hay tiempo. Ellos vendrán y tú eres la elegida». «¡No! ¡Dímelo todo ahora!», gritaron las hermanas al unísono. Y justificado a ese momento de pánico, un grito atravesó la oscuridad. Las figuras encapuchadas estaban sobre ellos, y la revelación de todo lo que había sido una mentira centelleaba como un rayo en el cielo nocturno. Zuleida sintió que todo se desmoronaba, y antes de que pudiera hurgar en el abismo de su verdadera identidad, el mundo se volvió negro. La verdad, su legado, la traición inminente, todo estaba ahí, esperando ser descubierto. Pero la oscuridad, buena o mala, era la única certeza que existía. Zuleida sintió que la oscuridad la envolvía. El grito de su madre, la verdad desgarradora, todo la golpeaba como un tsunami. «¡No es cierto!», exclamó, aferrando el puño de su hermana. «¡Tú no puedes!». Pero las palabras se desvanecieron mientras la figura encapuchada avanzaba hacia ellas. El silencio resultó abrumador, seguido por el rugido de sus propios corazones que latían en un descontrol. Bajo la presión de la confrontación, una chispa de desafío encendió su determinación. «No voy a permitir que me asfixien con sus mentiras», gritó, sintiendo cómo el fuego de su espíritu despertaba. Pero por cada paso que daban hacia la verdad, el acercamiento de los encapuchados se sentía como un inminente abrazo del destino, un destino marcado por secretos y sangre. De repente, Clara se lanzó hacia ellas, el rostro lleno de desesperación. «Tú eres más que una mala ave, Zuleida. Esta historia no ha terminado». Fue un impacto, el peso de sus palabras atravesando el aire como balas perdidas. Zuleida se aferró a su hermana, dejando que la resistencia de Vale le diera fuerzas. «Esto no es un juego», dijo con fiereza, y luego sintió la conexión profunda entre ellas, una red de dolor, amor y esperanza. Los encapuchados se lanzaron a la carga, pero Valentín, herido, se interpuso. «¡No!», rugió, el sonido de su voz resonando como un trueno. El caos giaba a su alrededor. La explosión de emociones y confusión lo cambiaron todo. Con un movimiento decisivo, Zuleida empujó a su madre hacia un lado, mirando de frente al peligro. «Si hay una verdad que enfrentar, la haremos juntas». De repente, la luz de la luna alumbró la escena y Zuleida recordó una vieja historia que su madre le había contado.
La oscuridad siempre encuentra la forma de ser iluminada. Y así, con esa añoranza por la verdad, unió sus manos con las de Vale y Clara. Juntas formaron un frente. «Hoy no seremos vencidas», dijeron al unísono. Las figuras encapuchadas se detuvieron, sorprendidas por la unión. En ese segundo, Zuleida vio el camino hacia la sanación, no solo para ella, sino para su familia destrozada. Los secretos estaban ahí, grisáceos y afilados. Y si mi vida es una traición, entonces será yo quien decida. ¿Cómo será el final?, gritó. La determinación ardía en su pecho como fuego. El líder encapuchado dio un paso. Su mueca feroz parecía vislumbrar una victoria, pero Zuleida, con el brazo extendido, sintió que una energía diferente surgía de su interior. Un poder que ni ella misma sabía que existía. «Atrévete», desafió, mientras una ola de luz rodeaba a su familia, empujando a los encapuchados hacia atrás, abrumados por la fuerza de la verdad. Fue entonces que el suelo retumbó. La tierra misma parecía responder a su llamado. Las sombras comenzaron a disiparse. Zuleida vio cómo las figuras se desvanecían, haciendo eco de las mentiras que habían tratado de atar a su familia. Un peso se levantó de sus hombros. «Lo logramos», murmuró Zuleida, sus ojos brimming with tears. La risa de su hermana resonó, y Clara abrazó a ambas con una fuerza renovada. En medio de la oscuridad había encontrado luz. La verdad no necesitaba ser temida, sino abrazada. Después de ese instante, las heridas comenzaron a sanar, y la historia de su legado se transformó de un destino sombrío a uno donde la esperanza brillaba. Juntas, como familia, abrazaron el futuro que habían forjado con coraje y amor. Las puertas de la realidad se abrieron, pero Zuleida sintió que la parte más emocionante de su historia apenas empezaba. Con su madre y hermana a su lado, sabía que el camino sería largo, pero estaba lista. No más sombras. Antes de que te vayas, aquí tengo una alerta importante. Debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido llega a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saberlo todo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia.